Hola, este es el último vídeo que vamos a hacer de la serie de vídeos de gestión de inventarios. Vamos a tratar la última familia de modelos, que son modelos en los cuales volvemos a las hipótesis originales del EOQ. Tenemos demanda continua en el tiempo, pero ahora tenemos aleatoriedad en algunos datos. Generalmente el dato que acostumbra a presentar aleatoriedad es la demanda. Es el dato más habitual. No significa que sea el único, pero sí que es el más habitual que sufra de aleatoriedad, porque nosotros no sabemos exactamente qué nos van a comprar. Esa aparición de aleatoriedad en la demanda implica que las ventas no tengan por qué ser equivalentes a la demanda. Puede ser que en algún momento la demanda supere a la cantidad que tengo en inventario o tenga que retrasar la entrega de la venta o pierda la venta directamente. Para intentar hacer frente a esa situación, lo que se acostumbra a hacer o la técnica habitual es tener algo de inventario de seguridad. A ese inventario de seguridad, que le vamos a llamar S, representa un colchoncito que tenemos más allá de la demanda que esperamos tener, que nos sirve para hacer frente a posibles aumentos de la demanda durante el plazo en que estamos descubiertos. Generalmente en el modelo típico que estamos estudiando nosotros, que son modelos por punto de pedido, eso es en el plazo de entrega. Cuando hago el pedido yo tengo unidades porque hago el pedido en ese momento y tengo más de una unidad porque es el punto en el que hago el pedido, y después hay un plazo que es el plazo de entrega en el cual puede ser que la demanda sea muy alta y me quede sin inventario. Para intentar evitar eso, lo que hago es el punto de pedido original del problema de inventarios determinista, le añado un extra, que es ese stock de seguridad, que generalmente no lo usaré, pero que puede utilizarse en el hipotético caso en el cual haya esa necesidad o falta de recursos. Vamos a valorar dos alternativas, La primera alternativa es modelos de calidad de servicio, que son aquellos modelos en que no influye el coste y lo que vamos a intentar es asegurarnos que vamos a poder satisfacer con la demanda, con una probabilidad determinada. Veremos dos modelos de esos. Y finalmente, al acabar, veremos un modelo que optimiza costos. Y para optimizar costos hay que jugar a la vez con dos parámetros, el tamaño del lote y el punto de pedido. ¿De acuerdo? Ambas características se tienen que optimizar de forma conjunta. Vamos a ver gráficamente lo que estaba comentando. Si os fijáis, el punto de pedido es la línea alta. Entonces, en el momento en el cual se hace un pedido, por ejemplo aquí, en este de aquí, yo no sé lo que va a pasar. Idealmente, voy a consumir lo típico y me voy a quedar con un stock de seguridad. Esto sería si consumo justo la demanda promedio, pero podría ser que consumiera más o incluso podría ser que consumiera menos o incluso puede ser que llegara a la zona negativa, que es la que estamos viendo aquí. Esa zona negativa lo que implicaría es que ha habido ruptura de inventario. Fijaros que el único tramo en el cual puedo llegar a ese valor negativo, que es el que no quiero vivir, es este tramo que está entre estas dos rayas discontinuas, que es desde el punto de pedido, porque en este momento tengo inventario, hasta que me llega el lote, porque en ese momento tengo de nuevo inventario. ¿De acuerdo? Esa zona o esa franja es la que estará sujeta a aleatoriedad, porque en el resto de áreas sé que tengo material y en promedio me comportaré con el valor medio y el valor medio es un valor determinista y me permite hacer el cálculo determinista. ¿De acuerdo? Vamos a un pequeño punto que yo necesito indicar. Esto generalmente no afecta en la resolución de ejercicios, pero sí que lo necesito indicar a nivel teórico. Yo solamente voy a considerar la demanda como un término aleatorio. Hay otros modelos, hay modelos más complejos. Ahora mismo, a mayo del 2020, uno de vuestros compañeros está trabajando en Walmart y está haciendo un modelo en que tiene aleatoriedad tanto en el plazo de entrega como en el lote, en la demanda que se solicita. Y yo voy a suponer que conocemos los datos, que tenemos la demanda sigue una distribución aleatoria y una distribución estadística. Esa distribución estadística se conoce. Y paro en este momento para indicar, para hacer énfasis en el término distribución estadística. Se supone un cierto control de estadística. Muchos de los problemas que os vais a encontrar en este tema no son problemas de que entendáis la teoría, son problemas de que la estadística y las distribuciones estadísticas acostumbran a generar cierto caos en general a todo el mundo, no solamente a los alumnos, a todo el mundo, os lo aseguro.
Un día podría sentarme con alguien que me lo quisiera comentar y le explicaría casos que son realmente historias para no dormir, de lo difícil que es para la población entender la aleatoriedad, ¿de acuerdo? Pero es importante que lo tengáis presente. Nosotros vamos a trabajar suponiendo que sabemos una distribución estadística, que es la que sigue la demanda. Si no la sé, pues tengo que encontrarla, ¿de acuerdo? Sigamos. Primer caso. El primer caso, básicamente, mi calidad de servicio se va a mirar en el número de reposiciones, en el número de ciclos, en el número de veces que voy a comprar, y no he tenido ningún problema de falta de inventario. ¿De acuerdo? Por tanto, va a ser binario. Cada ciclo puede ser que salga OK, puede ser que salga KO. Entendiendo por OK que cuando llega el nuevo pedido aún tenía material en el stock, y entendiendo como KO que cuando llega el nuevo pedido no tengo material en el stock. Entonces, ¿cómo se optimiza eso? Pues fijaros que en el fondo yo lo que estoy buscando es este valor de aquí, el punto de pedido, este valor de R, tal que me asegura que la inmensa mayoría de la distribución de probabilidad de la demanda queda por debajo de este valor de punto de pedido. Y este dibujo también muestra pues, que en realidad la media de ventas será la que tenemos en la media, esto es una ley normal, y que la diferencia entre el punto de pedido y la media es lo que pido de extra o lo que tengo de extra por si acaso, que es el stock de seguridad. ¿De acuerdo? Y fijaros que esto en el fondo va a limitarse a que tú me digas o que alguien me diga cuál es el porcentaje de servicio que quiere, y una vez tiene ese porcentaje de servicio, determinar cuál es el valor R que asegura eso a través de una distribución estadística. ¿Sí? Por ejemplo, en el caso de la normal es esto. El valor de R sería esta Z, que es lo que me determinará un número en una normal de media 1 y de media 0 y varianza 1, lo que me determinará el valor de lo que cubre ese 95% de calidad de servicio, 98% de calidad de servicio, 99% de calidad de servicio, que sería de cada 100 veces que voy a comprar, en 99 aún me quedaba almacén, y eso lo multiplico por la desviación estándar y le sumo la media. Ya está. Este es el ejercicio más simple. ¿De acuerdo? Lo importante es la idea principal de aquí. ¿Sí? Fijaros que aquí tenéis unos cuantos ejemplos de los valores que tendríais que hacer. Con z igual a 1, pues sería un 84% de los casos, con z igual a 2 sería el 97,8% y con z igual a 3 sería el 99,8% de los casos. ¿De acuerdo? Fijaros que aquí, cuanto más grande es la desviación estándar, cuanto más grande es la varianza, cuanto más grande es la dispersión de datos, cuanto más variable es el problema, más tengo que cubrirme contra el azar, lo cual es lógico. ¿Sí? Este es el modelo más simple. Aquí tenéis un pequeño resumen de lo que tendríais que hacer. El tamaño del lote lo determináis con EOQ, el punto de pedido lo determináis con la fórmula. Eso si se utiliza la normal. Si no, pues tienes que asegurarte que la probabilidad acumulada a esa F mayúscula de X cubre ese porcentaje comentado de la distribución. ¿De acuerdo? Vamos al caso 2. El caso 2 es un poco más complejo. Ahora ya no vamos a mirar ciclos como K y KO. Vamos a mirar del total de unidades que compro, que es el tamaño del lote, en el fondo, en un tamaño de lote, cuántas unidades salen tarde. Cuántas unidades le tengo que decir a mi cliente que se tiene que esperar. Y ese número, en la literatura, se le conoce como NDR. Esto de aquí. ¿Vale? Por tanto, si yo quiero, por ejemplo, que el 98% de las unidades se sirvan a tiempo, yo pongo una beta igual a 0,98. Fijaros que 1 menos 0,98 es 0,02. Esto significaría el 2% de las unidades se retrasan. Número de unidades retrasadas en un pedido dividido entre el número de unidades en un pedido me da ese porcentaje que yo quiero ver. ¿De acuerdo? Muy bien. De nuevo, el problema gordo es que no he explicado cómo se calcula NDR, pero la idea básica es que yo lo que voy a hacer es un ratio de por pedido las que salen KO respecto al total. Y las KO ahora son unidad a unidad. ¿Sí? Vale. Para calcular esta NR, que es el número de unidades KO, y pongo entre comillas porque no es exactamente que sean KO, simplemente que hay un retraso, hay que utilizar una cosa que se llama la función de pérdida. La función de pérdida es una función que está asociada a la ley normal. En el caso de la ley normal, en cualquier otra distribución, pues tiene su función de pérdida.
la fórmula que tenéis aquí es la de la ley normal. Es una función bastante difícil de calcular de forma analítica. Excel la calcula, enseñaré en clase cómo se calcula en Excel. Generalmente, cuando no se calcula en Excel, lo que se hace es calcular con una tabla, ¿de acuerdo? Entonces, fijaros que el proceso es relativamente rápido. La tabla no incluye esta NDR, porque esta NDR sería como el valor de una distribución normal con media 30 y varianza 87, cuando la tabla solamente contiene ley normal de media 0 y varianza 1. Así que para transformar de mi distribución general a mi distribución anormalizada, pues se utiliza esta fórmula de aquí. Fijaros que esto se puede sustituir aquí arriba, ¿sí? Y ahora, con una pequeña simplificación, un cambio de fórmulas, tenemos el valor de LDZ que tenemos que buscar. ¿De acuerdo? Por tanto, imaginaros que el valor de LDZ que me sale es, yo qué sé, 0,002. Este de aquí. Bueno, pues el valor de Z que tengo que utilizar es 2,5. Por tanto, la fórmula que tengo aquí me indica que el punto de pedido es la media de la distribución más la desviación estándar de la distribución multiplicado por 2,5. ¿De acuerdo? El proceso es relativamente simple. Lo importante es entender que en el fondo estamos calculando el número de malas respecto al número total, o el número de retrasadas respecto al número total. El número de retrasadas lo tenemos que pasar a la distribución estándar y el valor de la distribución estándar lo tenemos que consultar en una tabla. ¿Sí? Fijaros que esta fórmula incluye una Q aquí, que también se podría optimizar. Pero igual que en el caso 1, esta Q generalmente se resuelve mediante la fórmula de Harris-Wilson. ¿De acuerdo? Por tanto, fijaros que en este caso uno se marca un target, igual que en el caso anterior. En el caso anterior se marca un target por ciclo y, por tanto, puede utilizar la ley normal estándar que dice en un ciclo cuál es la probabilidad de que pase algo. En esta se marca el número de unidades respecto al número de unidades totales que quiere, y para determinar ese valor de proporción de número de unidades por número de unidades totales, para obtener cuál es el valor que hace que haya esa proporción, tiene que hacer una pequeña transformación de NDR a LDZ y tiene que buscar el valor de LDZ en la tabla. ¿De acuerdo? No tiene más. De nuevo, el valor que voy a obtener es un indicativo que me asegura que del total de unidades, un porcentaje de unidades se ven a tiempo y un porcentaje puede ser que se van con retraso. En promedio, ¿sí? Pero en ningún momento eso dice que esa sea la técnica que ahorra más. Para calcular precios hay que irse a esta tercera técnica. Y esta tercera técnica es un poco más compleja. Así que quiero cerrar el paso de las dos primeras antes. En las dos primeras no se está optimizando en precio, se está optimizando calidad de servicio. Y la parte que lleva el peso de la optimización económica es el cálculo de OQ tradicional. ¿De acuerdo? Y esa técnica es una técnica muy utilizada y muy válida. ¿Vale? No siempre se tiene que optimizar todo. Ahora voy a ir a optimizarlo todo, pues porque este problema también se puede optimizar conjuntamente. Aviso que es un problema muy difícil de resolver, muy difícil. No existe una técnica exacta que resuelva el problema. Voy a tener que hacer un procedimiento iterativo. ¿Sí? Pero antes de entrar en el procedimiento iterativo, quiero comentar lo mismo que hacíamos al principio en EOQ y con el caso determinista, que era determinar el tipo de costes que teníamos. En el EOQ teníamos tres costes principales: el coste de compra, el coste de mantenimiento, el coste de ir a comprar. El coste de compra unitario, el coste de cada vez que se va a comprar, el coste de tener unidades en el inventario. Ahora vamos a tener estos tres costes y vamos a tener un cuarto, que es el coste de faltante. ¿Qué es el coste de faltante? Es el coste de que vas a la caja y no hay unidad, de haber roto, de no tener material en el almacén y tenerle que decir al cliente que se espere. A eso le vamos a llamar coste de faltante. ¿Vale? Y ahora fijaros que antes teníamos dos fuerzas. K, el pedido decía pide mucho, y H, que era el inventario, decía pide poco. Ahora voy a tener una tercera fuerza que es P, que controla. Si P es muy alto, lo que voy a decir es ten mucho en el inventario y ten mucho stock de seguridad. Y si P es bajo, te va a decir no es tan importante que tengas stock de seguridad. ¿De acuerdo? Por tanto, eso cambia el problema. Y cambia el problema porque voy a tener que analizar esta P
y el factor que determina el número de unidades que se den tarde para hacer el cálculo del costo, y voy a tener que cambiar la función de inventario, porque antes no tenía stock de seguridad, como el todo era determinista, llegaba siempre a 0. Ahora voy a tener stock de seguridad, ¿de acuerdo? Y eso es lo que hace esta parte de aquí. Esto es el stock de seguridad. R menos la demanda durante el periodo de entrega. Eso es lo que representa este valor de aquí. Por tanto, fijaros que antes era H por Q medios, ahora es H por Q medios, pero el Q medios hay que sumarle el stock de seguridad, el extra de inventario que tengo. Si os acordáis de este dibujo, esta zona en amarillo que tenía aquí de más. ¿Vale? Esta zona en amarillo que en un modelo determinista no necesitaba. Esta zona en amarillo que en un modelo determinista no necesitaba es un stock que tengo siempre y corresponde a esta parte de la función de aquí. Vuelvo a tener los pedidos, vuelvo a tener el precio de compra y alguien dirá, el profe se ha saltado una cosa, claro que me he saltado una cosa, es esta de aquí. ¿Sí? La demanda dividida entre el tamaño de lotes, el número de lotes o el número de pedidos que hago en un año. Y NDR es el número de unidades que llegaban tarde por pedido, es lo que habíamos hecho antes. Por tanto, si yo multiplico el número de pedidos por el número promedio de unidades que llegan tarde, lo que obtengo es el número de unidades en promedio que llegan tarde en un año. Lo multiplico por el coste y fijaros que tenemos esta nueva contribución. ¿Sí? Y ahora, si tomo este modelo de aquí, fijaros que tengo dos variables. Las Q y las R. Y una de estas variables está dentro de una función que se llama NDR. Y esa función, ya habíamos dicho antes que era muy difícil de optimizar y por eso la analizábamos a través de unas tablas. Y eso es exactamente lo que vamos a hacer ahora. Vamos a tener que resolver de forma iterativa. Y este procedimiento es un poco pesado, pero tiene solamente dos fórmulas, que son estas dos, y que parecen muy... dan un poco de respeto, pero no son nada difíciles. A lo mejor se ve mejor de esta manera. Lo primero que haces es, tomas la primera fórmula y dices, voy a empezar suponiendo que NDR es igual a 0. Entonces, fíjate que si NDR es igual a 0 por P, esto es 0, 2 por la demanda por K dividido entre H, esto es la fórmula original de Q. ¿De acuerdo? Obtenemos la fórmula de Harris-Wilson. Ahora, como ya tengo la fórmula, el valor de Q, me voy a la fórmula de abajo. Y ahora fijaros que la Q es conocida, la H es conocida, la P es conocida, la demanda es conocida. Esto se puede calcular y esto da un valor. Ahora, yo me puedo ir a la tabla y fijaros que en la tabla hay un valor de 1 de FDR. ¿Sí? 1 menos FDR. Entonces me voy a la tabla y lo busco, donde toque. Por ejemplo, podría ser, yo qué sé, 0,01. Y el valor más cercano es este, es 2,3. ¿Sí? 1 de FDR. Y fijaros que esta 1 menos FDR coincide o corresponde a este L de Z, que es 0,0037. ¿Sí? Y ahora, recordad que con L de Z, en la fórmula se podía calcular NDR. Y ahora calculo el NDR. Oh, ya tengo el NDR, que no será 0. Vuelvo al calcular Q. Y puedo volverme aquí. Y me volveré a obtener otro valor. Y puedo volver a la tabla a buscar el valor que toca. Y así sucesivamente hasta que llega un momento que no hay cambios. Cuando no hay cambios tengo la Q y tengo la NDR. Y con el valor de NDR puedo obtener la Z y al obtener la Z ya tengo el punto de pedido. ¿Vale? Parece muy complejo, pero en realidad no lo es. La idea es muy simple, es jugar un poco al gato y al ratón. Tú estás aquí, tienes el ratón en media y entonces lo empujas y el ratón se intenta escapar y tú lo vuelves a empujar y así poco a poco. La ventaja que tiene este método es que converge muy rápido. En 2 iteraciones, 3 iteraciones converge. Y que esta tabla de aquí se puede hacer en Excel. Por tanto, en el fondo, uno lo que acaba teniendo que hacer es un proceso que repite iterativamente los cálculos en el Excel, fila, 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 hasta que converge. Y lo que te ha dado es las dos variables de forma conjunta. El mejor tamaño de lote con su punto de pedido correspondiente. ¿De acuerdo? Y creo que eso es todo.
Muchas gracias por atender a este último vídeo. Recordad que queda en la clase donde voy a resolver un problema de cada uno de estos para acabar de aclarar dudas. Lo que quiero es que tengáis la idea general de la teoría antes de empezar con el ejercicio. Muchas gracias y hasta la próxima.